Hola seres divinos, bienvenidos y gracias por acompañarme en este viaje tan personal de mi autobiografía. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes este formato de audiolibro, que es una historia llena de aprendizajes, desafíos y momentos que marcaron mi vida como medium y que espero de todo corazón que les pueda ayudar a ustedes a reflexionar sobre su propia ruta de viaje, ¿sí? No se pierdan, por favor, seres divinos, ni un solo capítulo, porque cada uno de ellos es como bloques, ¿sí? Es como que yo tomé ciertas etapas de mi vida, elegí unas circunstancias y a partir de esa fui contándoles algo muy sintético, ¿sí? Porque puedo sacar 500 novelas de este tipo. Por eso les pido siempre que dejen sus preguntas cuando vean que hay algo que no entiendan o que quieren saber más en profundidad, porque les puedo asegurar que de estos videos van a salir otros 1000 videos clarificando las circunstancias que me pasaron a mí como medium, que yo sé, seres divinos, que no es normal, ¿sí? No es una vida común y corriente y por eso la escribí. Quiero contarte también que escribí esta historia, tengo otras novelas escritas, tengo casi 10 novelas escritas, son novelas de despertar de conciencia, ¿sí? Eso fue el trabajo que yo hice por 6 años, seres divinos. Yo me encerré del mundo por 6 años y no hice otra cosa que escribir desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Literalmente así fue, ¿sí? Entonces, me da mucha tristeza que esto quede dentro de una carpeta en la computadora, por eso es que a pedido de mis guías y de mi mentor lo estoy sacando de esta forma. Sé que los va a ayudar un montón. Bueno, vamos a dejar el tema y vamos a comenzar con la novela. Esta novela va por el capítulo 11, así que si llegaste aquí y todavía no escuchaste los anteriores, te invito de todo corazón que lo hagas porque, como te dije antes, cada capítulo es como bloques de historias distintas, que obviamente la historia del capítulo 1 se va a entrelazar con la historia del capítulo 20, así sucesivamente, pero de cualquier manera lo puedes ir escuchando por separado, porque es como que enseñanzas distintas. En algunas ocasiones, seres divinos, voy a hablar de mi vida personal, porque es una autobiografía, obviamente, y aparte, ¿por qué? Porque las cuestiones personales que cuento es por alguna razón, ¿sí? No es porque simplemente les quiero contar X cosa, es para que después se comprenda por qué viene lo que viene en un futuro o por qué hay un antagonismo con respecto a esa circunstancia tal, ¿sí? Muy bien, voy a dejar de charlar, de conversar y vamos a comenzar. Capítulo 11. Este capítulo se llama La señora Miriam y sus piedras. Y comienza. Cada etapa de mi vida se ha caracterizado por un antes y por un después. El coraje con el que comencé a enfrentarme al mundo me llevó por caminos de gran rebeldía, pero antes pasé por varias fases tratando de despojarme de la ignorancia que tenía sobre mí misma. En un periodo de mi vida acudí a una clínica médica privada en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, especializada en el tratamiento del estrés, de la ansiedad y de la depresión. Valga hacer una acotación acá, un paréntesis a lo escrito, por si no escuchaste los anteriores, este fue el diagnóstico que a mí me dan desde jovencita, desde que empecé a ver espíritus y desde que tenía otras circunstancias, digamos que escuchaba otras cosas y bla, 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 y que me encerraba porque no podía entender lo que me pasaba. El diagnóstico médico de cada diferente médico que fui era en estas áreas, ¿sí? de la enfermedad mental y de bla, bla, bla. Entonces, en esa época, o sea, mis padres y mis hijos y la gente que me rodeaba, como que no encontrábamos manera ni caminos, encontrábamos, sí, por ejemplo, circunstancias que, ¿cómo les explico?, que bajaban los síntomas para la vida diaria, ¿sí? Entonces, yo no tenía tantos ataques espirituales y de alguna manera, pero eso siempre retomaba, o sea, como que reaparecía por algún detonante X que no me doy cuenta y nunca me di cuenta. Es que no había ningún detonante, esa es la cuestión, no había nada que me pasara para que esas cuestiones de esta invasión que yo sentía, tanto en los sueños como en las premoniciones, como en las videncias, como en los viajes astrales, como, bueno, en fin, etcétera, etcétera, sucedían porque sucedían, o sea, no era que yo lo buscara, ¿entienden?
Bueno, en esa época y en este capítulo, mis papás, ¿sí?, me empiezan a llevar a esta clínica. Y dice así: este lugar era costoso, con instalaciones bastante lujosas y una variedad de tratamientos. Los masajes eran los más destacados y la de los pies en particular me llamaban mucho la atención. Me aplicaban como presión con fuerza, rompiendo el silencio casi aristocrático del lugar, en un intento quizá por hacer circular la sangre hacia mis raíces o hacia mi cabeza. Además, ofrecían terapias psicológicas, bañeras con músicas relajantes y grupos de terapias con personas que, como yo, atravesaban momentos de desesperación. Así lo recuerdo, a esas personas, personas sin risa y sumidas en un estado de ánimo muy sombrío, muy oscuro. En esa época emprendí la búsqueda de otras fuentes de ayuda. Entonces un día fui con mi hija Luz al centro de la ciudad y casualmente nos detuvimos en un lugar a comprar algo de comer y vi muchos volantes de colores que me llamaron mucho la atención y uno capturó mi atención, que decía Miriam Psíquica. Y este volante decía que esta persona ofrecía servicios relacionados con la sanación espiritual y yo lo guardé en mi cartera. Regresé a mi casa y de inmediato la llamé para apuntarme una cita con esta tal señora Miriam Psíquica. El precio que debía pagar por sus conocimientos y por ayudarme me pareció bastante alto, exorbitante, pero una intuición me hizo seguir adelante. Llegó el día tan esperado y me dirigí sola a ese consultorio de esta mujer que se decía psíquica, ubicada en pleno centro de la ciudad. A medida que me acercaba, comencé a sentir algo punzante en mis huesos que era como que me aguijonaban como cuchillos en la carne. Era una percepción totalmente física. El cuerpo parecía ser atacado por algo invisible. Mis piernas dejaron de andar con fluidez. Se habían vuelto pesadas, duras, como si yo fuera una marioneta guiada por algo mucho más poderoso que mi inconsciente o mis posibles fobias. Logré aproximarme a la puerta sin casi aliento y agarrándome de todo lo que encontraba, con la pared, con la vista borrosa, y toqué el timbre. La espera en esa puerta y con eso extraño en mi cuerpo que me invadía como una violación fue algo que no logro olvidar a pesar del tiempo pasado. De repente surgió sonriente el rostro maquillado de la señora Miriam en la puerta. En ese momento ella era mi única salvación. Entramos a su casa y el olor a incienso me atravesó la nariz, dejándome un poco más que atontada. Al ver mi estado, me indicó rápidamente la camilla, me recostó y me pidió que me quedara tranquila. La señora Miriam era de aspecto regordete, simpática y llena de carisma. Cuando vi su consultorio me percaté de que todo allí era muy excesivo y muy pomposo. El color de las paredes era de un violeta fuerte. Llegaba a mortificar los ojos el contraste con las flores amarillas, las cortinas blancas y la camilla roja rodeada de elementos de madera al estilo máscaras de África. También había un equipo de sonido bastante potente para el tamaño del lugar. Di una ojeada sin lograr interpretar el sentido de tanta teatralidad, de tanto teatro desproporcionado, e inferí y creí que ese espacio era el equivalente a la personalidad de la señora Miriam. Me miró fijamente y me reveló que estaba envuelta y acorralada por energías negativas. Comenzó a contarme secretos de esta vida y de otras más. Me dijo que yo también había cobrado mucho por ayudar a otras personas y que allí estaba revelada la simple ley de lo que produces, lo padeces. Yo estaba cancelando el dolor que causé a otros al abusar de mi posición de autoridad y por desobedecer las leyes universales en mis vidas pasadas. Yo ya no era ignorante de esa realidad, pero no estaba al tanto de cómo liberarme de todo eso. Y por eso la escuché con muchísima atención. La idea de ser perseguida por energías o entes negativos ya no me asustaba ni me paralizaba. Mi único objetivo era vencerlos.
Cada maestro me enseñaba algo en el momento justo, cuando yo justamente estaba dispuesta a aprender. Por mucho tiempo, mis pensamientos se convirtieron en antirregeneradores. La cura del señor Norberto caducó y me recluí por el ruido subjetivo que me aturdía. Dejé de trabajar en mi carrera de escribanía y no encontré la respuesta para independizarme de ese infortunio. Cuando llega la señora Miriam a mi vida, acertó conmigo en todas sus predicciones y me prometió retirar definitivamente esas energías de mi lado, con lo que disfrutaría de una vida normal. Así que estuve dispuesta a pagar lo que fuera, ya que tenía ingresos propios de mi trabajo telefónico y por vía internet de los negocios inmobiliarios de la empresa familiar. La señora Miriam siguió hablando y mencionó a una mujer de cabello negro que estaba siempre a mi lado, quien estaba rabiosa y atacaba. Era el espíritu de Clara. Había algo por encima de mí que la señora Miriam, al igual que el señor Norberto, podían ver. Yo solo lograba sentir su furia y su olor. Ese día comprendí que estaba luchando una batalla invisible al estilo de la película El Exorcista. Esa era mi escalofriante vida. Así que seguí adelante, pues mi única preocupación en esos días era cazar a esas ratas inmundas. Ya había dejado de estar pasiva y de salir del estado de resignación. A regañadientes del malestar que me provocaba saber una vez más por parte de esa mujer de esos cabellos negros que me tenía cautiva, hablaba con la psíquica Miriam, que llevaba sus ojos pintados como un carnaval de Río de Janeiro. Toda la situación era turbadora y tragué saliva con mucho esfuerzo y por muchas veces. La desesperación mía era muy real y me llevaba a buscar las armas necesarias para darle guerra y plantar bandera de victoria. La rabia y la impotencia me habían conducido hasta ahí, con esta señora que tenía los conocimientos sobre energías espirituales que yo necesitaba. Yo necesitaba limpiarme de esa dominación del cuerpo y hasta por momentos de la mente, aunque no dejaba de preguntar por qué eso me sucedía solamente a mí. Entonces ese día la señora Miriam dio inicio al primer tratamiento y comenzó a hacer un tipo de respiraciones muy pero muy ruidosas. Colocó una música muy fuerte de tambores, algo como africano. Tomó muchas piedras y las fue colocando encima de mi cuerpo, que permanecía tendido en la camilla. Cada lugar donde apoyaba esas piedras azules era como una marca especial. La de la cabeza era muy grande y todo mi cuerpo quedó en definitiva como muy adornado. De un momento a otro la señora Miriam comenzó a eructar con mucho ruido, como si vomitara algo de su propio cuerpo. Abría la boca con gran extensión y hacía gestos de expulsar algo. Era como un puente de traslado que pasaba de mí hacia ella, que tenía el poder de botarlos lejos. En esa postura y repitiendo esas acciones transcurrió mucho más de una hora. Yo estaba en estado calmo, no sentía dolores ni nada de lo que había sentido antes de llegar hasta la puerta de la señora Miriam. Hoy, con el pasar del tiempo, me doy cuenta que todo eso que sentí, que fue una locura, porque fui en ómnibus, era como una forma de impedirme que llegara a esta señora. Es como yo siempre digo, ¿no? Antes de alcanzar una recompensa, siempre está ahí la tentación, entre comillas, para hacer que tú busques otros atajos y no te encuentres tu iluminación. Luego, esa energía negativa y monstruosa, ya estando la señora Miriam adelante de mí, esa energía no me podía lastimar. Entonces, luego de una hora y media, dio por terminada la sesión de cura de las malas energías. Yo en esa época no tenía ni idea de lo que me estaba haciendo. Algo parecido, me di cuenta que era algo muy parecido a lo que había hecho el señor Norberto, pero en definitiva, en esa época todavía era muy ignorante de mi karma.
Cuando me levanté de la camilla, casi me caí de boca al suelo. Estaba muy mareada. La señora me tuvo que sostener de golpe, me sentó en un sillón y me alcanzó un vaso de agua. Y me dijo, no te preocupes, se te va a pasar. Eso es por lo que te acabo de hacer. Pronto tu energía propia se va a recuperar y podrás volver sola a tu casa sin sentir otra vez eso que te tenía como prisionera. Me dijo. Muchas gracias, le recontesté con una voz aún apagada. Pobre niña, cómo está sufriendo y cómo ha sufrido, expresó mientras acomodaba las piedras y apagaba la música. Otra vez había vivido una experiencia sobrenatural, solo que no tenía ni idea de cómo funcionaba y tampoco me importaba. Me bastaba con volver a ser normal, trabajar y vivir. A la media hora nos despedimos con muchos abrazos y agradecimientos. Yo me encontraba mágicamente perfecta. Desde ese día comencé a recuperar la salud casi absolutamente y comencé a atreverme a regresar a la vida con más armonía y con más equilibrio. Siempre digo que ese dinero que gasté con la señora Miriam fue el mejor dinero gastado. Eso se lo repetí muchas veces a mi mamá Gema cuando se quejaba por el precio exagerado y en dólares en que había pagado. Pero como era mi dinero, mi mamá en aquella época no tampoco podía controlar dónde yo lo gastaba. No sabíamos qué era lo que había ocurrido con la señora Miriam. Solo entendíamos junto con mi mamá que era algo místico, tenebroso y sombrío, por lo que decidimos que era mejor olvidarlo y mirar hacia el frente, hacia el horizonte. Nunca más la volví a ver a la señora Miriam. Con el tiempo la quise buscar de nuevo para agradecerle y que me enseñara algo de lo que había hecho, pero fue como si no existiera ni ese departamento, ni la calle, ni el panfleto que me había encontrado, absolutamente nada. Recuerdo que fui como muchas veces a la misma calle, que era muy fácil de encontrarla porque era a la vuelta de donde yo trabajaba, en el centro de Montevideo, pero nunca volví a encontrar las escaleras, ni la puerta, ni el lugar. Era como que hubiera surgido en ese momento y no sé decirles seres divinos, estoy yo hablando, haciendo una paréntesis, yo no sé, nunca quedé sabiendo si esta tal señora Miriam, de ojos muy pintados, maquillada, así como una persona con los ojos celestes, los labios rojos, mucho colorete, una señora muy rubia, regordeta, con una sonrisa de oreja a oreja, una energía de luz impresionante, pero la cuestión es que yo nunca más volví a encontrar el lugar y era muy fácil de encontrarlo. Así que, bueno, volvemos. Dice, por más que busqué en esos lugares que conocía muy bien, nunca más logré encontrar la señora Miriam nuevamente. Me pareció incluso irreal cómo me sanó su tratamiento solamente en esa hora y media y que ahora no sé si existió y dónde fue hecho. A la señora Miriam, mi agradecimiento. Capítulo 12. Se llama Casanova por el mundo. ¡Ay, ser divino! Pensé que iba a tardar más en el capítulo 11, pero se ve que era un capítulo cortito. Entonces vamos a hablar sobre el capítulo 11. Para no empezar con el capítulo 12, que este capítulo sí se viene fuerte. Y fuerte para mí tener que leerlo. Me está empezando a dar vergüenza. Literalmente me está empezando a dar vergüenza porque este capítulo 12 habla mucho de la Macarena como mujer, ¿sí? La rebeldía como mujer y bueno, y todas las cuestiones que tuve que enfrentarme. Volviendo al tema del capítulo de la señora Miriam, lo tengo como un recuerdo muy claro en mi mente, ¿sí? Como algo que si yo tengo que contar una anécdota, tengo otra que parece más o menos parecida porque desaparece luego, que me sucedió en un viaje a Valencia, España, ya muchos años después cuando yo empiezo a viajar, ¿sí? En el 2010 empiezo a viajar como viajera, que es lo primero que me define, y en esa época me pasó algo muy surreal, es otra historia, si la quieren que les cuente, déjenme en los comentarios, la historia de
el viaje a Valencia, España, que estuve 3 meses ahí y casualmente estaba a 3 cuadras de un centro espírita, ¿no? Las cosas casuales no existen, seres divinos, pero bueno. Esa es otra historia, pero lo que quería comentarles es que en esa época también me pasó algo muy surrealista, que cuando yo pedí ayuda, apareció, yo venía por la calle, ¿sí? Había pasado por una circunstancia muy complicada, me había perdido mis documentos, había parado en un lugar donde me tuvieron que cuidar, ¿sí? Yo perdí mi pasaporte, perdí a mi hija, bueno, una situación que viajábamos las dos solas, una cosa rara, porque uno viaja y no conoce el país en que está de vacaciones, entonces es raro. Entonces ahí como que perdida, luego que pasé la noche en un lugar que encontré, ¿sí? Porque me robaron, porque bueno, no quiero contar la historia, después se las cuento. La cuestión que quería decirles es que pasó algo similar a la de señora Miriam, porque cuando yo pedí por favor a la espiritualidad que me apareciera alguien que me indicara dónde estaba parada, sé y recuerdo que estaba en la Ciudad de las Artes en Valencia. Eso lo recuerdo porque lo vi todo lo que era la Ciudad de las Artes, venía caminando por esos lugares y con los años, viendo fotos, digo, yo me perdí ahí, la Ciudad de las Artes en Valencia, me perdí literal. Cuando me perdí y cuando pedí rápidamente en oración y así, en desesperación absoluta, que apareciera alguien que me ayudara, yo estaba sin pasaporte, sin documentos, sin dinero, sin cartera, no sabía dónde estaba mi hija, era desesperante y había pasado toda la noche sin comer y sin tomar agua, porque no podía tomar agua de cualquier lado y estaba sin dinero para comprarme agua, ¿sí? Entonces de repente aparece un hombre muy alto, pero literalmente muy alto, lo recuerdo muy alto, tendría como 2,20 m, estoy exagerando un poquito, como dice mi hijo, mamá no miente, pero exagera. Pero bueno, yo lo recuerdo así, como una persona muy flaca, muy alta, los brazos muy largos, y simplemente me dijo, sígame señora, o sígame, algo así. Y yo lo miré en desesperada, había mucha gente que nadie me daba la más mínima importancia, yo pedía ayuda, pedía teléfono, nadie me ayudaba, pedía dónde estaba la policía, nadie me ayudaba, esa es la realidad, seres divinos. Y esta persona me dijo, sígame, yo lo seguí, y iba por cuadras, así como metida por dentro de las casas, por medio de, no sé cómo explicarle, como laberinto, ¿sí? Como laberinto, y yo confié, o sea, no me quedaba otra que confiar, o iba a terminar desmayada y muerta ahí, y nunca iba a encontrar a mi hija, que era mi preocupación. Entonces lo seguí, confié. Esta persona me pareció una persona de luz, una persona que me vino a ayudar como un ángel caído del cielo. Eso me doy cuenta hoy, pero en aquel momento no me di cuenta. Resulta ser que después de casi 15 minutos caminando, me muestra un lugar donde yo podía llamar por teléfono y me entrega 1 euro. Con 1 euro yo podía hacer una llamada de teléfono hacia el teléfono de mi hija. Cuando yo le entrego el euro, esta persona alta, este hombre alto, de ojos muy grandes, ¿sí? De brazos muy largos y muy flaco, me entrega ese euro, yo le digo, ¿qué hago con este euro? Y me dice, llame por teléfono a su hija, literal, llame por teléfono a su hija. Y yo el número me lo sabía, obviamente, de memoria. Cuando yo me giro para darle el euro a la persona del mostrador, le digo, llame a este teléfono, me vuelvo a girar para agradecer a este hombre que me había llevado y no se encontraba nadie. Yo estaba sola en el local. Busqué, salí hacia afuera, revisé, busqué, llamé, señor, nada de este hombre tan alto y tan raro, ¿sí? Ahí le pregunté a la chica que me estaba atendiendo si ella no había visto al señor que me había traído hasta ese local. Era como una locataria, una cuestión de teléfonos en esa época, seres divinos, estoy hablando hace 20 años atrás. No existían los teléfonos móviles como hoy, ¿sí? Entonces esta chica, esta señora, me dice que yo había entrado sola al local y que no venía absolutamente nadie conmigo. Bueno, esas otras cosas que me solían pasar por mucho. Esta señora Miriam aparece como algo similar. Fue una persona que apareció en un momento de desesperación, pero después desapareció de la faz de la tierra. Literalmente desapareció de la faz de la tierra. Muy bien, seres divinos, les voy a dejar, espero que estén disfrutando de esta novela. A mí me cuesta un montón, quiero confesarles que me cuesta muchísimo
hacer este trabajo, pero como digo, aprendí a ser obediente. Mi mundo espiritual, mi mentor, me dio como una orden, no me dieron oportunidades, me dio una orden de que yo tenía que mover las novelas que tengo guardadas, porque, bueno, porque no soy buena publicitando, no tengo paciencia tampoco de publicitar ni de andar buscando, y entonces por ahí supongo yo, lo único que sé y lo único que me dijeron fue que esto iba a ayudar a muchas personas y más de millones de personas, ¿sí? Y bueno, y otras cosas más que me las voy a guardar porque si no voy a sonar muy presuntuosa, ¿sí? Muy arrogante y presuntuosa, pero es que no va por ahí, no va por la vanidad ni por parecer o querer ser mejor que nadie, va por la seguridad que tengo. Cuando uno aprende a golpes, como aprendí yo, a confiar en lo que te dicen y a entender lo que sentís y todas las cosas que he aprendido, uno sabe lo que sucede después y más con, bueno, dejemos ahí. Bueno, seres divinos, los dejo por aquí. Déjame tu pregunta al final del video. Espero no estar aburriéndote. Yo sé que esto no es fácil, no lo es fácil para mí, supongo que no debe ser fácil para los que van a escuchar. Tengamos confianza en la espiritualidad y bueno, si esta historia puede ayudar a una sola persona, yo me doy por satisfecha del sacrificio que estoy haciendo de leerles esto y más con el capítulo que se viene ahora que se llama Casanova por el mundo. Aquí Victoria Montserrat se reveló y se va a poner muy pero muy cachonda. Los espero en el próximo capítulo. Ahora sí, namaste.